Dios les bendiga a todos los hermanos en este precioso día que el Señor nos concede por su gracia y su misericordia. Es una bendición hoy estar nuevamente con ustedes, participando de la palabra del Señor y de sus ricas bendiciones. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza, la esperanza y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué bueno es entonces la fe. La palabra del Señor nos habla, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviendo les dijo a la gente, los que le seguían, les dijo, os digo, quien aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que habla el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, verso 9. La fe es esencial para la relación con el creyente. Quiere tener fe, quiere tener a Dios. Sin esto no se puede participar plenamente en los beneficios anexados a la salvación. Es el que da todo, Dios, el que ofrece todo al ser humano, al que cree todo lo es posible. Todos tenemos fe, en algún grado de fe. El que viaja en un avión pone su fe en la confianza en el piloto, el que va guiando el avión. El que se transporta en un automóvil lo hace confiando en el conductor que lo llevará a la meta final, donde quiere llegar. El que hace una travesía marítima confía en el capitán del navío porque es experto y no lo dejará hundirse en el mar. El que se casa tiene fe, plenamente confianza de que su cónyuge nunca lo defraudará. El que se somete a una operación quirúrgica confía en las diestras manos del cirujano. El vivir en este mundo por fe es una bendición. Jesús sanó con respuesta con la fe. Encontramos en la palabra del Señor que Dios sanó muchos enfermos. La fe es persistente como Bartimeo, que construyó a la sanidad de sus ojos. Y él dijo, una cosa sé, que siendo ciego, ahora veo. La fe determinada como la mujer del flujo de sangre que hizo con Jesús hasta que la sanara. Esta mujer en su tiempo, en su época, era la que era alta sociedad y tenía dinero hasta que se gastó todo y vino a los pies del maestro y Dios la sanó. La fe es positiva, como el centurión canalizó la sanidad a su siervo, aquel hombre que manejaba personas, manejaba un pelotón del ejército, un grado mayor del ejército. Solamente le dijo a Jesús, yo también tengo gente, y le digo, ve y va. Y le dijo al Señor, tan solo di la palabra y mi siervo sanará de su enfermedad. La fe es positiva como el centurión. La fe obediente como el ciego de nacimiento. Jesús envió a lavarse al estanque Siloé y le permitió recibir la vista. Algunas clases de fe en los creyentes. La fe es la emoción, una fe en la emoción fundamentada en los sentimientos físicos. Hay fe en sus grados dependen del medio ambiente. La fe que tiene gente como un platillo para recibir sin buscar nada. La fe que tienen, que no reciben. La fe de fatalidad, demasiado conformistas con sus condiciones. La fe del espejismo, nunca ve la realidad en las cosas. La fe de mucho ruido, pide mucho, pero no recibe nada. No tiene fe para recibir de Dios. Jesús alimenta nuestra fe por medio del oír la palabra de Dios e ilumina con la luz del Espíritu Santo. La fe es el proceso que la persona tiene. La fe es la certeza de las cosas que nos esperan. Por eso dice la palabra del Señor, es pues la fe y la certeza que espera la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de las cosas
que no se ven. Por fe somos salvos como Noé. La palabra del Señor nos habla y nos lleva a reflexionar en esta mañana que necesitamos tener fe para poder seguir a Dios. La palabra del Señor nos habla en el capítulo 1 de Romanos y nos habla muy especial. Y creo que hoy es el día que reflexionemos. Necesitamos tener la fe para creerle a Dios, para poder caminar. La fe entonces dice, necesitamos fe para ser salvos. Necesitamos esa autoridad. Necesitamos creerle a Dios. Romanos el capítulo 1 nos dice el verso 16, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué bueno es reconocer que por la fe podemos servir, por una oración, por la predicación de la palabra, para destruir todo lo malo. Qué bueno entonces hoy poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. La fe es lo que usted y yo necesitamos. El verso 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, se acercó a las cosas que aún no se veían. Con temor preguntó acerca, hizo un arca para salvar su familia. Y fue y condenó al mundo y fue hecho heredero por justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe es lo que necesitamos hoy. Por la fe somos justificados delante de Dios. Vivimos y por la fe creemos que un día vendrá por nosotros. Andamos por fe llegamos a Dios, por fe venceremos. Sin fe nadie puede acercarse a Dios. La palabra del Señor nos habla entonces y nos dice, Hebreos capítulo 11, el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Puede acercarse a Dios hoy. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Oh, qué bueno hoy reconocer que necesitamos a Dios con todo el corazón. Pablo habla de Romanos en el capítulo 5 y nos dice el Señor de esta manera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Así, hermano, en esta mañana que hay que tener fe y creerle a Dios, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a bendecir y que Dios nos guiará aún más allá a toda verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es nuestra ayuda. Así que busquemos a Dios, Él es la respuesta. En este día, un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesús.